durante el 2017 había una sincronía de 140 países del mundo creciendo a la vez. Simultaneidad que no se experimenta, sin embargo, a lo largo del 2018, donde Estados Unidos es el único país que aparenta crecer aceleradamente. Los organismos económicos internacionales han previsto una recuperación de las economías que venían afectadas por el impacto de la crisis económica y financiera global durante la última década. En la realidad, en este momento se habla de una recuperación post-crisis de la economía del mundo con una expectativa positiva acerca de que si este crecimiento se da de manera sostenida, servirá para sacar de la pobreza a millones de personas en todo el mundo, considerando que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la erradicación de la pobreza extrema en todo el mundo, sin dejar a ningún país atrás. Este parecería un dato bastante alentador. Sin embargo, estas proyecciones económicas se presentan en un panorama dominado por las tensiones comerciales y geopolíticas. América Latina es un foco de alta sensibilidad ante tales riesgos. Es natural entonces que la economía latinoamericana tenga importantes desafíos en su crecimiento, que afortunadamente va en aumento durante el 2018, pero no como estaban previstas las proyecciones de los organismos internacionales. En medio de todo este contexto, también tenemos que ver las proyecciones de las particularidades de la economía dominicana, que según el Banco Central Dominicano presenta un dinamismo interesante a partir del final del 2017 y en lo que va del año 2018. Yo soy Marjorie Félix, esto es Esfera Global. Hoy hablamos sobre perspectivas socioeconómicas de América Latina y el Caribe. Vamos al desglose. La economía global entiende el sistema económico mundial como globalizado y libre de barreras o fronteras estatales. En la economía global, los sectores financiero, productivo y el comercio han experimentado un proceso de internacionalización. Las empresas operan en distintos territorios. La evolución de los mercados ha permitido la existencia de grandes compañías multinacionales en distintos ámbitos económicos y ha habido una mejora exponencial de las comunicaciones. Fenómenos como la burbuja del .com entre 1997 y 2000, que produjo un fuerte crecimiento de los valores económicos de las empresas relacionadas con Internet, provocó una fuerte burbuja económica que llevó a la quiebra en 2001 a una gran cantidad de empresas en los Estados Unidos y Europa. Klaus Bodermer, profesor asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Alemania, en su trabajo sobre Europa y América Latina en la crisis financiera mundial, ¿Quién puede aprender de quién?, señala que esta crisis alcanzó su primer pico en septiembre de 2008 con la quiebra del Big Bang Lehman Brothers y otros bancos y el cierre de empresas que afectaron pronto la economía real con el aumento de las deudas públicas en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, primero en Estados Unidos, después en Europa y Japón, y finalmente, desde el último cuarto de 2008, en el mundo entero. El impacto en las economías de la región latinoamericana se dio de forma dispar y tendencialmente según su grado de integración en el mercado mundial, su interconexión con los mercados financieros internacionales o su grado de dependencia de los Estados Unidos. Entre los más afectados se hallan en primer lugar los de América del Sur, como México. Más tarde, los países exportadores de materias primas como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se vieron afectados. Los países andinos, los centroamericanos y los del Caribe, en tanto importadores de recursos naturales, pudieron beneficiarse del descenso de los precios de esas materias primas en el mercado mundial, pero a la vez se vieron obligados a corregir sus pronósticos de crecimiento. La República Dominicana sufrió una profunda crisis interna en el año 2003, que generó fuga de capitales y un deterioro progresivo de los indicadores económicos del país, provocando la quiebra de bancos como Baninter, altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y gran aumento de la pobreza local. A partir del 2004, con el retorno al poder del presidente Leonel Fernández, la República Dominicana experimentó 3 años consecutivos de crecimiento vigoroso y bienestar económico. Según informaciones del Banco Central Dominicano, el país ocupó la segunda posición en registrar el mayor crecimiento económico durante el año 2008 en Centroamérica, con un crecimiento de 5.3%, solo superado por Panamá, que creció un 9.2%.
Una década después de la crisis, la economía mundial experimenta un crecimiento lento, aumenta las desigualdades y el desempleo se torna como un desafío al crecimiento económico regional basado en el consumo privado. El informe de actualización económica de las economías del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional proyecta una baja para las economías de América Latina y el Caribe del 1.2% para el 2018 y del 2.2% en 2019. Según el mismo organismo, la República Dominicana alcanzará el mayor crecimiento del continente en el 2018, manteniendo la previsión de crecimiento en 6.4%, y aunque crecerá menos en el 2019, el Producto Interno Bruto Dominicano se ubicará en el 5%, comportamiento que será positivo con una inflación controlada de 4.2% y 4.1% en los años de referencia. Según estas proyecciones, ¿qué opina acerca del crecimiento económico de la República Dominicana? Déjenos saber cuál es su opinión acerca del desempeño de la economía dominicana durante el 2017 y 2018 a través de las redes sociales, @Esfera Global es nuestro usuario. Pasamos inmediatamente a la mirada global. Consideramos oportuno el momento para compartirles los resultados del informe de la División de Análisis y Asuntos Económicos de la Organización de las Naciones Unidas titulado La situación y perspectivas del desarrollo macroeconómico mundial durante el 2018. Veamos primero el contexto global. Se habla de que la crisis económica y financiera ha mermado y hay un fortalecimiento de la economía en todo el mundo. Sabemos también que el mundo atravesó tres fenómenos económicos importantes: la referida crisis financiera global entre 2008 y 2009, la crisis de la deuda soberana europea entre 2010 y 2012 y los reajustes de los precios de los productos básicos entre 2014 y 2016. En 2017 se experimentó un crecimiento económico del 3%, en comparación con el 2,4% del 2016. Lo que se espera es que entre 2018 y 2019 ese crecimiento se mantenga, sea sostenido, y sobre estas expectativas se siembran también las esperanzas de que se abran las puertas para sacar a millones de personas de la pobreza extrema en todo el mundo, coincidiendo con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También los indicadores del mercado laboral han mejorado para una cartera de países y más de 2/3 de los países en el mundo ha crecido más en el 2018 que en el 2019. Seguimos con las previsiones de este informe, que habla de que el crecimiento de la actividad económica ha sido dispar en los distintos países y regiones del mundo. Habíamos asistido a un crecimiento que era simultáneo en 140 países. Esto no se experimenta en 2018 porque precisamente el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial se debe a la desaceleración, a la estabilización de las economías más avanzadas en favor de las economías emergentes. Los mejoramientos cíclicos de Argentina, Brasil, Rusia, Nigeria justifican 1/3 del crecimiento económico mundial entre 2016 y 2017. Los beneficios económicos siguen siendo distribuidos de manera inequitativa en todo el mundo y hay un panorama sombrío para los países exportadores de productos básicos. Las condiciones para la inversión definitivamente han mejorado, pero hay todavía mucha incertidumbre acerca de las políticas económicas y un aumento en tendencia de los niveles de endeudamiento de los países. El repunte del comercio mundial podría verse mermado por el aumento de las tendencias proteccionistas y el comercio restrictivo. Y hay tres hechos puntuales que tienen muchísima relación con esta tendencia. El primero, el abandono del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte de la Unión Europea. Todos conocemos el famoso Brexit. También la decisión de los Estados Unidos de renegociar el acuerdo de libre comercio con América del Norte y las políticas económicas vigentes con ese país, además de su creciente conflicto geopolítico comercial con China. El ritmo dispar de la recuperación económica mundial amenaza con la consecución de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y sobre todo en la erradicación de la pobreza extrema en todo el mundo.
Porque sabemos que para el periodo 2017-2019, tanto Asia, África como América Latina y Caribe enfrentarán problemas de su crecimiento económico y de expansión del Producto Interno Bruto. Vamos a ver ahora cuál es el contexto regional. América Latina, en este panorama, tiene un escenario bastante complejo. Lo primero es que se espera un crecimiento de entre un 1,7% y 2,3% entre 2018 y 2019, impulsado fundamentalmente por la inversión y el consumo privado regional. Hay una cierta recuperación de las economías en América Latina, aumento acelerado de los riesgos geopolíticos y las tensiones comerciales, que como vimos en el contexto global, inciden directamente y dejan en una situación de vulnerabilidad a la región latinoamericana. Y hay un crecimiento cíclico de Brasil, que se espera que sea del 2% entre 2018 y 2019. Por su parte, hay un crecimiento también cíclico de México de entre un 2,3 a un 2,5% entre 2018 y 2019. Y en lo que respecta a Argentina, ha habido una importante desaceleración económica que la deja en niveles tan bajos de entre un 1,7 y un 1,8% entre 2018 y 2019 respectivamente. Veamos que en América Latina también, en lo que respecta a la subregión de América Central, se espera un crecimiento de los países exportadores agrícolas y un freno de los países importadores de productos básicos. Y finalmente, las economías del Caribe aumentan entre el 2018 y el 2019. Pero ¿qué pasa con la República Dominicana? Su panorama económico, según la CEPAL, la República Dominicana ha mantenido un comportamiento desigual en su desempeño económico. Pero según el Banco Central Dominicano, la economía dominicana presenta un dinamismo que es particularmente favorable desde el último trimestre del 2017 a lo que va del año 2018. Hemos crecido en un 6,7% con un nivel de expansión de un 6,4%. Se espera que en la República Dominicana los ingresos superen los gastos, lo que es un dato bastante favorable. Y finalmente, los sectores que tienen mayor incidencia en ese desempeño económico favorable de nuestro país son el sector de la construcción, la manufactura de zonas francas y el comercio. Hasta aquí la mirada global. Nosotros vamos a una breve pausa de comerciales. Cuando retornemos, usted no se puede perder la importante conexión que estableceremos con figuras del ámbito político y económico internacional desde los Estados Unidos. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global hablan los expertos y en este momento estamos por establecer conexión directa con los Estados Unidos, desde donde se encuentran 4 personalidades de renombre mundial. Uno pertenece a la unidad de inteligencia de la afamada revista The Economist. Tenemos un representante del Banco Mundial, tenemos también a un representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el exdirector de la Unidad de Fomento del Desarrollo de las Naciones Unidas, que es actual observador de la misión de la Real Orden de Malta ante las Naciones Unidas. Iniciamos la conexión con el señor Robert Wood. Él es gerente para América Latina de la revista The Economist. Un placer tenerlo con nosotros en Esfera Global, señor Wood. Queremos saber desde su punto de vista cuál es la perspectiva del desenvolvimiento de la economía mundial y cómo puede afectar esta dinámica a países de la región latinoamericana como por ejemplo la República Dominicana.
Buenos días, un saludo desde Nueva York al pueblo dominicano. Sí, mira, yo creo que la economía global y sobre todo la de los Estados Unidos está en su punto más fuerte del ciclo actual. Este año va a ser un crecimiento bastante fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en China. Y eso está ayudando a algunos países como República Dominicana, donde hay demanda para sus productos, exportando para los Estados Unidos, también para llegada de turistas. Entonces eso está ayudando a economías como la de la República Dominicana. El año que viene nosotros pensamos que va a haber una gradual desaceleración en la economía estadounidense, en parte por lo de la guerra comercial bilateral entre Estados Unidos y China, que va a aumentar los costos para las empresas, y también por el final de este ciclo económico en los Estados Unidos, que ya viene siendo casi una década desde la crisis global de 2008-2009. Entonces los Estados Unidos está llegando al final de ese ciclo y se va a desacelerar poco a poco en 2019 y en 2020. Eso implica que habrá un poco menor de demanda para los productos de países como República Dominicana y también flujo de turistas, aunque va a seguir creciendo, no obstante. Entonces, vemos este año como de los mejores que va a haber recientemente para la economía global y entonces un poco más de trabajo que hacer en países como la República Dominicana en lo que se refiere a mejoras, reformas, aumento de productividad para asegurar que sigue creciendo fuertemente. Agradecemos esta conexión con el señor Robert Wood de The Economist y pasamos inmediatamente a conversar desde los Estados Unidos con el señor Daniel Titelman. Él es el director de la División para Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Muchísimas gracias, señor Titelman, por estar con nosotros en Esfera Global. Nos gustaría saber, en materia de desarrollo sostenible, ¿a dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos y los desafíos, las oportunidades que tenemos como región? Bueno, antes que nada, un gran saludo a los teleescuchas del programa Esfera Global. Respecto a los desafíos de América Latina en la esfera, digamos, en el futuro y la Agenda 2030, que es un poco la pregunta que se nos hacía, quisiera compartir con ustedes que América Latina tiene importantes desafíos para seguir avanzando en la consecución de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda, en primer lugar, una agenda global que incluye no solo a los países en desarrollo, sino a todos los países del mundo y que busca ser una agenda que algunos han llamado civilizatoria, que es poner temas del desarrollo, pero no solo del desarrollo de una perspectiva de hoy, sino del desarrollo de una perspectiva también a futuro, y por eso habla de un desarrollo sustentable y sostenible. Entonces la Agenda 2030 lo que intenta es compatibilizar los avances en temas de políticas sociales, es decir, reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso, mejorar la inclusión social, no es solo un tema de combatir la pobreza, es un tema de mejorar la inclusión social, y además hacer eso en un mundo en términos de ambientalmente sostenible, es decir, que el desafío del crecimiento económico, que es muy importante para lograr los objetivos de una mayor inclusión social, los objetivos de reducir la pobreza, sean también compatibles con la salud del planeta. Lo que sabemos es que el planeta tiene límites y que no podemos sobrepasar esos límites. Esos límites son el calentamiento global, las emisiones de gases contaminantes y toda la polución, digamos, que el desarrollo, el crecimiento y la vida cotidiana genera. Entonces, lo que la Agenda 2030 nos invita es a ver cómo podemos seguir avanzando en mejorar el desarrollo de las sociedades, que por desarrollo hablamos de inclusión social, crecimiento económico, mejorar la calidad de vida, con la sostenibilidad del planeta, es decir, con mecanismos de producción, formas de consumo que sean más amigables a la conservación ambiental del planeta. Ese es el gran desafío que nos pone la Agenda 2030. Y América Latina en ese gran desafío está en algunas cosas un poco mejor y en algunas otras bastante mal.
Desde la perspectiva de la inclusión social, hemos mejorado, hemos reducido la pobreza, hay avances, pero aún tenemos mucho que hacer. Hemos creado, muchos hablan de que hay una mayor, lo que se llama una clase media, pero efectivamente esa mayor clase media es una clase media muy vulnerable. Entonces uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo fortalecer la capacidad que tienen las personas una vez que abandonan la pobreza de mantenerse fuera de la pobreza. Eso implica generar trabajos productivos, una mayor diversificación productiva, mejorar la calidad y las condiciones de empleo. Pero también significa potenciar la inclusión social, mejor acceso a la seguridad social, a salud, a pensiones y a educación. Y eso en avances tecnológicos y en avances productivos que nos permitan reducir las emisiones de gases contaminantes y tener una estructura productiva y energética más amigable con el medio ambiente. Y en ese sentido, y con esto ya voy terminando, uno de los grandes desafíos de América Latina desde la perspectiva del crecimiento y el medio ambiente es cómo cambiar nuestra matriz energética. América Latina es una región muy dependiente de lo que llamamos nosotros el petróleo o combustibles fósiles, es decir, la generación de energía a través del petróleo, carbón u otras formas que son altamente contaminantes. Lo que necesitamos es movernos hacia un cambio de nuestra matriz energética, la capacidad de producir energía, electricidad, luz y ese tipo de cosas, con lo que se llaman las energías renovables, es decir, con formas de producir energías que son ambientalmente más sustentables y dañan menos el medio ambiente. Y ahí hay un gran desafío para América Latina y el Caribe, para todos nuestros países. Gracias. Agradecemos esta conexión con el señor Titelman de la CEPAL e inmediatamente conversamos con el señor Humberto López en esta conexión directa desde los Estados Unidos. Él es director de Estrategias y Operaciones del Banco Mundial para la sección de América Latina y el Caribe. Gracias, señor Humberto, por estar conectado con Esfera Global. Desde su perspectiva, ¿cree que es posible que lleguemos a un nivel de desarrollo económico que nos permita lograr la meta de no dejar atrás a ningún país del mundo en materia de desarrollo y pobreza? En primer lugar, déjeme hacer un saludo al pueblo dominicano, ¿no? Creo que es importante reconocer los progresos que el país ha hecho y estar orgulloso de ellos. Y en este sentido, lo que sí me gustaría enfatizar es que cuando hablamos de Latinoamérica no estamos hablando de un país único, estamos hablando de países que son muy diferentes. En algunos casos tenemos países como Haití, que son países que todavía tienen acceso a préstamos concesionales por su bajo nivel de ingreso. En otros países estamos hablando de países como Chile, que están considerados de alto ingreso. Claramente, dónde están cada uno de estos países y dónde está todos los diferentes países latinoamericanos va a ser muy diferente, ¿no? Aún así, yo creo que lo que es fundamental en este contexto es ser conscientes de dónde cada país está, aprender de los éxitos del pasado y tratar de trabajar de una manera unida dentro del país hacia el futuro para lograr los objetivos que pueden tocar en algunos casos como erradicación de la pobreza, eliminación del hambre, mejora medioambiental, educación, salud, etcétera, ¿no? En este sentido, yo creo que hay algunas cosas que son francamente positivas en el contexto latinoamericano. En el año 2000 se estima que aproximadamente el 42% de la población latinoamericana vivía con ingresos por debajo de $4 por persona y día. 15 años después estamos hablando de poquito más del 20%. Más de 120 millones de latinoamericanos han escapado de la pobreza en una década. Continuar con esta tendencia, continuar con la tendencia que ha hecho que la desigualdad vaya bajando, continuar con la tendencia que ha hecho que ahora el 100% más o menos de los chicos y de las niñas latinoamericanas hagan la primaria, puedan tener acceso a agua, etcétera, etcétera, es fundamental. Ahora bien, si me puedo enfatizar, si puedo concentrarme en un aspecto, yo le enfatizaría la educación. El mundo está cambiando muy rápidamente y tener la capacidad de ajustarnos a los nuevos retos va a ser fundamental, no solo para estar en contacto con los 17 objetivos, sino también para el éxito de Latinoamérica. Y en este sentido yo creo que hay que ser conscientes de que los chicos que van a la escuela hoy son chicos que van a vivir en el siglo XXI. Hay chicos que están naciendo hoy que alguno de ellos llegará incluso al siglo XXII, que es un gran número, y estamos desafortunadamente dándoles educación en escuelas que se construyeron en el siglo XX y en sistemas educativos que vienen del siglo XIX. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer una escuela para los chicos del futuro, tenemos que hacer una escuela para que los chicos se adapten.
Agradecemos la participación del señor Humberto López del Banco Mundial y pasamos a nuestra conversación directa desde los Estados Unidos con el señor Oscar de Rojas. Él tiene experiencia en materia de desarrollo porque fue el director de la Oficina para el Desarrollo Económico de la Asociación de las Naciones Unidas. Actualmente es embajador, encargado de la misión de observación permanente ante las Naciones Unidas por la Real Orden de Malta. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en Esfera Global. Nos gustaría saber de su parte si ante el actual contexto de crecimiento económico que experimenta el mundo, ¿cómo es posible que se puedan financiar los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir estos pequeños momentos con ustedes. Me encanta poder a través suyo saludar a los espectadores de Esfera Global. Veo que es una iniciativa muy bella y que va a cumplir unos propósitos muy importantes. Yendo a su pregunta, es una pregunta complicada porque los objetivos del desarrollo obviamente sí requieren dinero, requieren fondos para poderse llevar a cabo, y esos fondos tienen que provenir de muchas fuentes, no van a provenir de una sola fuente. Se requiere en primer lugar recursos nacionales, recursos domésticos, porque usted conoce bien la frase que se dice tanto por allí, de que todo país debe ser en última instancia responsable de su propio desarrollo, de manera que los países tienen que poner sus propios recursos, y no solamente financieros, sino también humanos y de otro tipo, para poder cumplir con estos objetivos de la Agenda 2030. Pero por supuesto que los países en desarrollo no tienen suficientes recursos para poder cubrir todo lo que se necesita. Y por ello es que se requiere también la cooperación internacional. La cooperación internacional puede venir por dos vías. Puede venir por la vía de la ayuda, lo que llamamos la ayuda oficial para el desarrollo, que es cuando países u organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo dan ayuda, bien sea en términos de créditos o en términos de donaciones, para que los países puedan acometer estos proyectos, ya sea en el sector salud, en el sector de educación, en el sector de infraestructura, en cualquiera de los sectores de la economía. Y también hay el financiamiento que viene por la vía privada, porque el sector privado también está llamado a jugar un papel importantísimo en todo esto, y no solo el sector privado nacional, porque a eso ya yo me refería cuando decía que eso tiene que ser parte del esfuerzo nacional. Obviamente eso incluye el sector privado nacional, pero el sector privado internacional, lo que muchas veces llamamos la inversión extranjera, es importantísimo también, porque nunca se podrá conseguir suficiente ayuda pública o financiamiento público para, digamos, llenar esa brecha que existe entre lo que se tiene y lo que se necesita. Entonces, justamente para cubrir esa brecha es donde juega un papel muy importante lo que puede provenir del sector privado internacional. Embajador, sabiendo que todos los países crecen de manera dispar y que hay un ritmo de recuperación económica desigual en países y regiones, ¿usted cree que es posible que se erradique la pobreza extrema en todo el mundo y que además podamos cumplir con la meta de no dejar a ningún país atrás? Por supuesto de que existe la posibilidad. En el mundo hay recursos para que todas las personas puedan vivir una vida decente, una vida digna, que nadie tenga que ir a pasar un día con hambre, que tenga que sufrir penalidades de ningún tipo. Los recursos están allí, sobran los recursos en el mundo. El problema es la distribución, cómo se hacen llegar esos recursos a todos los necesitados. Y allí donde viene el aspecto político de todo lo que hablamos, porque a fin de cuentas el desarrollo, incluyendo el financiamiento del desarrollo, tiene una dimensión política, es decir, que tiene que haber la voluntad política de resolver estos problemas. Y esa voluntad tiene que existir a nivel
nacional, a nivel local, pero también tiene que existir a nivel internacional. Y si existe esa voluntad y si se reúnen esas voluntades, como le digo, se puede, por supuesto que se puede erradicar la pobreza, pero desgraciadamente hasta ahora en el mundo no hemos logrado que se materialice esa unión de voluntades para hacerlo. Agradecemos la participación del embajador Oscar de Rojas en Esfera Global y a través de este agradecimiento también a todos los expertos que han participado a través de esta sección. Hablan los expertos en Esfera Global. Vamos a una breve pausa de comerciales y cuando retornemos usted no se puede perder lo que opina la gente en las calles acerca del crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana. Les preguntamos si se sienten parte de este bienestar que experimenta la República Dominicana y si estamos mejor en este año que en el pasado. Usted no se lo puede perder. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. Los cambios en la economía tienen un especial impacto en la población, que es la que los siente. Diríamos que hay una especie de relación causa-efecto. Cualquier variable modificada tiene la fuerza para cambiar patrones de consumo, el mercado laboral, incluso puede hacer reflexionar a los estados acerca de sus propias decisiones en cuanto a política fiscal. Hay un artículo que fue publicado en el periódico El País de España que dice que el hombre vive de expectativas y esto pasa con la economía y sus comportamientos. Nosotros fuimos a las calles de Santo Domingo y conversamos con la gente acerca de este estado de bienestar que experimenta la economía dominicana. Les preguntamos si se sienten partes o si estamos mejor o peor que antes. Vea usted mismo cuáles fueron sus respuestas. En los últimos años, los informes indican que la economía de República Dominicana ha crecido. ¿Usted ha sentido el bienestar económico en el país? No. Para los funcionarios ha crecido. No, de ninguna manera. No. Mire, usted sabe bien que no, que eso es una mentira de ellos. Eso es una mentira. No. No, realmente es una falacia del gobierno. Ha crecido para los funcionarios, no para la población de abajo, la población llana. Eso no es verdad. Para nada. El bienestar económico se ha sentido. Lo que pasa es que a veces la gente quiere que el presidente lo mantenga. Y el que lamentablemente hay muchísimo trabajo, pues si tú no haces la diligencia, ¿me entiendes? De buscar trabajo, no te va a llegar acostado en la cama. ¿Usted cree que estamos mejor o peor que en años pasados? Peor. Hemos mejorado un poco. Estamos peor. Ahora mismo la situación del país no la aguanta nadie. Nada más los que están en el poder. Peor. No, pero vamos de mal en peor. Claro, eso es obvio. Estamos peor. Estamos peor porque la tasa de apreciación del peso dominicano se ha devaluado en más de un 38%. Mucho peor. No, la situación está bien, estamos mejor. Como te dije anteriormente, lo que hay que trabajar, ¿me entiendes? Y especificarse, porque la mayor vez el dominicano nada más piensa en rumbo, en beber, ¿me entiendes? Y en gastar su dinero, o sea, no le gusta guardar dinero para el mañana. En los últimos años, los informes económicos para la región y para la República Dominicana hablan de favorabilidad. Y acerca de este estado de beneficio, de crecimiento económico que va a experimentar la República Dominicana respecto del 2017, a lo largo de este año 2018 y a futuro durante el 2019, les preguntamos a las personas en las calles cuál es su punto de vista y si se sienten partes. De 10 personas con las que pudimos conversar, solo una
ha podido sentir bienestar en la economía de la República Dominicana y 9 no han percibido tal beneficio. 8 de estas personas entrevistadas sienten que estamos peor que en años anteriores. Una siente que estamos mejor y una que estamos mejorando poco a poco. Llegamos al momento de la entrevista central en este último bloque de Esfera Global y estamos aquí con un invitado especial. Es un reconocido economista de la República Dominicana, el señor Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bienvenido a Esfera Global, señor Ivanhoe. Gracias, Marjorie, por la invitación, aquí a tu disposición. Nos sentimos complacidos de que por fin lo podamos tener en nuestro set. Acabamos de ver el sondeo en las calles y respecto de esta percepción que tiene la gente, lo disímil que puede ser, lo diferente a lo que son las proyecciones económicas. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social? Mire, en la introducción usted hacía referencia de un opinador español que hacía referencia de que las expectativas es la que mueve la vida. Yo diría que más que las expectativas es la realidad la que mueve la vida y lo que mueve la vida son las expectativas. Y justo esa ponderación que tiene la población en general negativa acerca del desempeño económico en la República Dominicana está fundamentado en la influencia que ejercen los medios de comunicación en la realidad de cada ciudadano en la República Dominicana. Yo puedo ponerle un ejemplo concreto que aconteció en los Estados Unidos. Hace unos años se hizo una encuesta auscultando acerca de cuál era la principal causa de muerte en ese país. Los ciudadanos mayoritariamente dijeron que eran las situaciones asociadas a los accidentes de tránsito, vale decir, de aviones, barcos, carros y demás vehículos de motor. Sin embargo, el sistema de salud lo que reporta en los Estados Unidos es que la principal causa de muerte en ese país está asociado al sistema cardiovascular. Entonces, como puede apreciar, una cosa es la expectativa, una cosa es la apreciación, la ponderación que pueda tener cada quien a partir de la información que recibe o a partir de su situación particular. Y otra cosa es la data verídica, la data empírica que recoge las situaciones. En el caso del desempeño económico de cualquier país del mundo, la teoría dice que cuando una economía crece y ese crecimiento se fundamenta en los principales sectores de la economía de ese país y obviamente esos sectores también están asociados a la mayor generación de mano de obra, pues se colige entonces que si hay crecimiento económico, hay crecimiento del empleo y mayor bienestar para esos ciudadanos. Pero resulta que esa no es una verdad absoluta, sino que es una verdad provisional, porque también hay evidencia, aunque menos robusta, en cuanto a que hay países, y la República Dominicana también presenta ese caso, en la que su economía crece y sin embargo sectores importantes como la agropecuaria, la construcción, las zonas francas, el comercio incluso, y además también el sector turismo han crecido. Sin embargo, el crecimiento en el empleo en esos sectores no se ha producido. Y esa es la razón real por la cual entonces ciudadanos como los que han opinado dicen que la economía ha crecido solamente en las cifras oficiales o bien en los informes y no en la realidad de cada ciudadano. Pero usted ha referido varios puntos. Primero habla de que una cosa es la realidad y otra cosa es la influencia mediática. En el caso de República Dominicana, que queremos privilegiarlo en esta parte del programa, se trata de una propia realidad vivida por los sectores que son menos favorecidos, menos incluidos en ese estado de bienestar o crecimiento económico, una dificultad del Estado para trasladar hacia la microeconomía lo que sucede en la macroeconomía, o es pura influencia mediática. Yo creo que se dan las dos cosas. Está el componente mediático y está el componente de la realidad. Hay evidencia empírica en la República Dominicana, y la data lo soporta, en la que se puede asociar mejoría
digamos, en el coeficiente de Gini, en la distribución del ingreso de la población, en el descenso en la tasa de desempleo cuando crece la economía. Pero también hay evidencia de que el coeficiente de Gini o la tasa de desempleo o el índice de pobreza no ha mejorado pese a que haya crecido la economía. De manera que yo lo que quiero enfatizar es que tal vez no existe una verdad absoluta acerca del tema, sino que son verdades provisionales, porque si usted encuentra datos que por un lado apuntan hacia robustecer la percepción de que el crecimiento económico no genera bienestar, y en otras ocasiones encuentra que el crecimiento económico propicia mayores niveles de bienestar, que no quiere decir eso, que se estaría en una situación de bienestar, entonces es la razón por la cual digo que es una combinación de los dos factores. ¿Y cuál ha sido la gran dificultad del Estado Dominicano, que viene experimentando un proceso de crecimiento económico sostenido durante los últimos años? Fuimos un modelo incluso en medio de la crisis, el único país del Caribe, de América Latina, de hecho, que no decreció. ¿Cuál es la dificultad de la República Dominicana y su administración para dirigirse a esos sectores e impactar la microeconomía? Para mí, la mayor dificultad radica en que el Estado Dominicano, a través del gobierno o de los gobiernos, en forma histórica, no han diseñado y al mismo tiempo implementado políticas públicas que tiendan a desmontar el alto grado de informalidad que tiene la economía dominicana, visto esto no solamente desde el punto de vista laboral, que supera el 55-56% de economía informal, o desde el punto de vista del aporte de la economía informal al Producto Interno Bruto, que ronda alrededor del 35-38%. Esos altos niveles de informalidad es lo que explica, ¿no?, que muchos sectores entonces no sientan el crecimiento y el desarrollo. Y el crecimiento porque es la base del desarrollo, porque cuando la informalidad es la que explica buena parte del crecimiento económico, resulta que ese segmento importante de los trabajadores que están en ese sector no se benefician de los beneficios sociales que se derivan del crecimiento económico. Por ejemplo, un trabajador en el sector informal no se beneficia de la seguridad social. Exacto. Pero tampoco se beneficia de las relaciones contractuales desde el punto de vista laboral, del derecho laboral. Entonces, fíjese cómo esas situaciones no permiten que el crecimiento económico alcance a ese sector que incluso genera y propicia crecimiento económico. De hecho, ese tema de la economía informal merece un acápite especial para ser estudiado. Lo haremos en el futuro. Definitivamente que sí. La CEPAL publicará el próximo 20 el estado económico de la región actualizado. Pero mientras tanto, según su visión, ¿cómo ha visto el comportamiento durante el año 2018 en la región y en la República Dominicana, y qué podemos esperar para el 2019? Mira, los distintos organismos internacionales como la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, también el Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, sitúan el crecimiento económico del año 2018 e incluso las perspectivas del 2019 con datos distintos, que se mueven en una franja que va desde el 1.9% de crecimiento hasta el 2.2% para el caso del 2018. Y en cuanto a expectativa para el 2019, lo sitúan casi todos por encima del 2%. Y para el caso de la región de Centroamérica, lo estaría situando en alrededor de 3.3%. Eso quiere decir que si usted lo compara con lo que ha sido el desempeño económico de la República Dominicana, que a mi juicio va a cerrar el año 2018 en 6.7%, distante positivamente del crecimiento potencial de la economía dominicana, que se ubica en 5.5%, e incluso por encima de lo que creció la economía dominicana en el año 2017, que fue de 4.6, 4.7%, estaríamos hablando entonces de un crecimiento importante para el caso de la República Dominicana. Sin embargo, para el año 2019, este crecimiento probablemente no se va a situar en los niveles que está cerrando el año 2018, porque la economía tenderá hacia aproximarse a lo que tiene que ver con el crecimiento potencial de la economía, que reitero es del 5.5%. De todas maneras, sea 6.7% que crezca la economía para el año 2019 o 5.5% que es el crecimiento potencial que también crezca para el año 2019, estaremos hablando de un crecimiento importante, porque siempre que la economía crezca por encima del crecimiento poblacional, es decir, de su tasa, pues hay ganancia para el país y para la población en sentido general. ¿Habrá mucho dinero en la República Dominicana entonces? Mira, el dinero se asocia a dos factores.
al crecimiento de la economía y al manejo de la política monetaria. Justo para el año 2018, la base monetaria restringida, que es el indicador que se toma para este tipo de análisis, para el año 2018 estaría cerrando por debajo de los 245.000 millones de pesos. Eso quiere decir que está por debajo de la línea media que se había establecido en el programa monetario de las autoridades. Eso quiere decir entonces que hay menos masa monetaria, menos circulante de lo que se había previsto. Incluso en términos reales, a octubre del 2018, la base monetaria restringida se situó en alrededor de 215.000 millones de pesos, muy por debajo de lo que establece el parámetro de referencia. Entonces, el hecho de que esa variable monetaria no se haya expandido en la manera tal vez como se había programado, es lo que pudiera explicar, entre otras razones, que la tasa de inflación estaría cerrando para el año 2018 en alrededor de 1.5%, a mi juicio, en los cálculos que he realizado, y ese 1.5% estaría ubicando el nivel inflacionario, es decir, el incremento general de precios de la economía dominicana para el año 2018, en uno de los menores de la historia contemporánea dominicana. Y eso es positivo. Claro. No solamente para la economía, sino también para la población en sentido general, porque es una forma de proteger el valor de la moneda dominicana. Para que la gente entienda, estaremos mejor. Esos son datos alentadores. Yo pienso que sí. El hecho de que la economía se haya estado comportando de esa manera, sí, por lo menos indica que no estaremos peor. Exacto. Que es lo más importante. El hecho de que no estemos peor en el 2018 que respecto a otros años es una ganancia. Naturalmente no debemos ser conformistas, el país tiene grandes desafíos, claro, importantes, desafíos en el ámbito fiscal especialmente. Usted puede apreciar, por ejemplo, que el año 2018, conforme a los cálculos que establecen las propias autoridades, el déficit fiscal estaría situándose en alrededor del 2.2% del PIB. Sin embargo, vamos a aprovechar ahora, ya que usted ha hecho esta interesante diferenciación entre política monetaria, crecimiento económico y ha tocado la parte de los desafíos, para ir a una breve pausa, y cuando retornemos nadie se puede perder esta parte interesantísima de la entrevista, los principales desafíos de la economía dominicana para el 2019, en este programa especial sobre proyecciones económicas para América Latina y el Caribe. Regresamos. Continuamos. Continuamos con esta entrevista central en Esfera Global. Nuestro tema del día de hoy es proyecciones económicas para América Latina y el Caribe. Y en esta entrevista estamos privilegiando el tema de la República Dominicana con la presencia distinguida del señor Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista reconocido de nuestro país. Continuamos, señora Ivanhoe, precisamente con los principales desafíos que tiene la economía dominicana para el futuro inmediato y creo que a mediano plazo. Yo creo que en términos de política económica, el principal desafío que tiene el país es en el ámbito fiscal. Porque nosotros, como país, hemos venido formulando y ejecutando presupuestos de la nación cada vez más deficitarios, o por lo menos siempre deficitarios. Y eso es la razón por la cual se explica el aumento del endeudamiento público, por lo menos del sector público no financiero. Y resulta que para este año 2018 el déficit fiscal, conforme a las autoridades, estaría cerrando en alrededor del 2.2%. A mi juicio, ese déficit fiscal es mayor, porque si usted incorpora otras variables que tienen que ver con el déficit fiscal, como por ejemplo el de las cuentas por pagar, que estaría adicionándole a ese déficit fiscal de 2.2%, por lo menos un 1.5%, entonces estamos hablando de que el déficit fiscal pudiera estar cerrando por encima del 3%. Entonces ese es un desafío que tienen las autoridades y que tiene el país también. ¿Y por qué si hay crecimiento económico
no se puede bajar la deuda, porque hay más déficit, porque aumenta la deuda si estamos creciendo. Porque una parte de ese crecimiento se le atribuye al endeudamiento. Y el endeudamiento como tal no debe verse en forma pecaminosa, porque si el endeudamiento se dirige hacia la inversión de capital, pues este endeudamiento es autosostenible financieramente hablando a través del tiempo y el espacio. ¿Y cómo se puede aumentar el techo fiscal de la República Dominicana? ¿Cómo mejorar la fiscalidad? Mira, la República Dominicana, y esa es parte de su desafío, tiene una ausencia de espacio fiscal. Y aumentar el espacio fiscal en la República Dominicana necesariamente implica hacer un pacto fiscal. Así es. Y ese pacto fiscal implicará hacer un análisis y un diseño de instrumentos y de políticas públicas integral que aborde 3 componentes al menos: el gasto, la calidad del gasto, el ingreso y la calidad del ingreso en forma conjunta y simultánea, y al mismo tiempo, que es el tercer componente, tiene que ver con la racionalidad en el manejo de ambas variables en forma conjunta. Yo le puedo mencionar un caso concreto para caricaturizar. Por la década de los 90 del siglo pasado, la composición del gasto público dominicano desde el punto de vista económico rondaba alrededor de 60-40%. 60% gasto de capital, 40% gasto 60% gasto corriente y 60% gasto de capital. Hoy día, ¿cómo anda? 85, casi 88% gasto corriente y alrededor de 12% de gasto de capital. Eso sugiere que el gasto público dominicano se destina más a gastos que no tienen que ver con la sostenibilidad de la economía. Y eso es parte de la amenaza que tiene entonces la sostenibilidad fiscal, porque en la medida que la economía no es sostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas, hay una amenaza de crisis de deuda. Para que la gente lo entienda, la gente que está viendo el programa, en palabras simples, ¿cómo se puede resumir esa parte? Bueno, que ¿estamos gastando el dinero del Estado? En una parte importante en gastos que no son reproductivos, es decir, que no generan riquezas. Entonces no estamos fortaleciendo y no le estamos dando robustez a las fuerzas productivas que pudieran ampliar el techo fiscal del país. Definitivamente el aparato productivo dominicano en su capacidad no está siendo aumentado, y por eso hablo de que entonces atenta contra la sostenibilidad. No quiere decir que no haya sostenibilidad en el momento, sino que atenta, que amenaza con la estabilidad que hemos estado disfrutando los dominicanos por varias décadas, ¿no? Esa es una de las razones por las que usted se ha referido en alguna otra ocasión a que nos encontramos en una fase de agotamiento de nuestro modelo económico. Definitivamente. Yo soy de lo que sostengo que la República Dominicana, en la parte económica, ya hay señales evidentes de que su modelo económico se está agotando. Y yo por eso planteo la necesidad y conveniencia de un pacto fiscal, para evitar de que colapse el modelo económico y entonces tengamos que hacer el pacto fiscal en una situación de emergencia, en una situación de incertidumbre y de situación hostil de la economía, cuando se puede hacer en una situación de relativa calma, de relativa estabilidad, y entonces las mentes, el accionar de todo el mundo, especialmente el sector público y el sector privado, aportar en la dirección positiva, ¿no?, para generar las mejores ideas en lo que tiene que ver con el pacto fiscal en la República Dominicana. Y un tema que no puedo dejar de tocar, que se aparta un poco, pero tiene todo que ver. Los organismos económicos también han señalado que parte del crecimiento económico regional, y así en la República Dominicana, se debe al consumo. ¿Cómo abordar los desafíos de las tasas de desempleo tan altas, los bajos salarios que tenemos nosotros en Latinoamérica y en la República Dominicana, cuando nuestro crecimiento depende de que la gente consuma más? ¿Cómo hacer que la gente consuma más si tiene menos trabajo y tiene menos dinero? Justo son grandes de los desafíos que tiene la República Dominicana. El tema salarial es un desafío porque el salario no crece en la proporción que crece el costo de la vida, y por lo tanto hay un desfase, hay una brecha, y eso hace que el consumo quede insatisfecho por parte de la población dominicana. Por otro lado, usted encuentra que en la evidencia empírica internacional, en la vía o en el estadio de desarrollo en el que se encuentra la República Dominicana y el conjunto de América Latina, es una etapa en donde el consumo se prioriza, y se prioriza por el cúmulo de necesidades insatisfechas que tenemos.
No es lo mismo una familia que tenga todos sus problemas resueltos, le aumentan sus ingresos y la mayor proporción no lo destina al consumo, sino lo destina a la inversión, ¿no? Aunque sea la inversión particular o privada. En cambio, una familia que tenga déficit en el consumo, le aumentan sus ingresos, entonces ese incremento de los ingresos no lo destina a la inversión, sino al consumo. De ahí que el motor de la economía de América Latina y la República Dominicana no es una excepción, es el consumo. Bueno, y ya con este recuento sobre las proyecciones regionales, locales de la economía y este desglose de desafíos y oportunidades que tiene la República Dominicana, nosotros agradecemos su presencia en Esfera Global, esperamos tenerlo con regularidad por aquí, ha sido muy productiva esta entrevista y nos despedimos para pasar a las conclusiones. El crecimiento de la economía mundial experimenta una bonanza post-crisis. Sin embargo, las amenazas están siempre a la vuelta de la esquina ante los sistemas económicos. Por ejemplo, las perspectivas hablan de que hay una tendencia al aumento del endeudamiento. Todavía tenemos incertidumbres con las políticas económicas. Los beneficios económicos se reparten de manera inequitativa en el mundo. Hay importantes conflictos comerciales y geopolíticos. Y sobre este aspecto pensemos, por ejemplo, no solo en la suerte de la guerra con China, de la parte de la península coreana o de Medio Oriente. Pensemos, por ejemplo, en cuál será la suerte de las instituciones como la Organización Mundial del Comercio o del NAFTA o quizás de las políticas globales, las reglas globales, si este tipo de conflictos geopolíticos se tienden a extremar. Dejamos esto como una reflexión abierta. También tenemos que pensar, retomando el tema, de que América Latina enfrenta importantes desafíos. Hay nuevas desigualdades. Por ejemplo, todavía el mundo no sabe cómo aprovechar las nuevas tecnologías en materia de productividad. Tenemos más del 40% de la población desconectada y esta población sin conexión no participa del comercio digital. Por tanto, según citaba la directora ejecutiva para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, la desigualdad es una importante amenaza al modelo de desarrollo que tenemos en el mundo. Nos hace ineficientes, nos hace improductivos, pero además es muy costosa para nuestros países. Es necesario que opere un cambio de mentalidad. Y voy a hablar en este aspecto desde la perspectiva regional. Tenemos que pasar a una cultura de la integración. ¿Una nueva integración de qué tipo? De la integración que sea productiva. Una nueva integración latinoamericana de productividad, como nunca antes se ha dado en nuestra historia regional. Pero además hace falta que pongamos atención al déficit fiscal, a los temas de la regulación económica, a la inflación, que es el gran peligro de todas las economías, y una especial prioridad al tema del empleo, porque si el crecimiento económico mundial se ha experimentado en base a los consumos privados, necesitamos que haya más gente trabajando para que aumente el poder adquisitivo de la población. Es la hora de la igualdad en Latinoamérica, pero no vamos a cerrar con una visión tan negativa del contexto económico del mundo y de nuestra región. Tenemos que decir que somos diferentes. Desde el año 2000 logramos aumentar 20 puntos porcentuales en la tasa de pobreza extrema. Hemos sacado más de 70 millones de la pobreza en Latinoamérica, pero además teníamos una política fiscal cíclica y ahora tenemos una política fiscal basada en principios. Debemos enfrentar los retos de la educación para el siglo XXI, para ciudadanos que van a vivir en el siglo XXI, pero también los grandes desafíos de la brecha digital y las nuevas tecnologías. Tenemos que ser intelectualmente flexibles para que podamos asumir estos cambios. Quizás así podamos acercarnos a la meta de ser más iguales y más integrados. Esta es la parte final de Esfera Global. Como siempre les digo, el tiempo se nos da en porciones limitadas. Nos vemos la próxima semana.